Técnico. Bueno, bienvenidos al último debate del día de hoy. La verdad que hemos tenido una sesión bien interesante, con ideas muy enriquecedoras. Y vamos a terminar con este debate sobre economía y finanzas públicas de Panamá. Cada uno de los panelistas va a tener 5 minutos. En esta primera, 5 minutos para hablar sobre el Producto Interno Bruto y el crecimiento sectorial. Luego vamos a seguir con otras preguntas y al final vamos a hacer un pequeño espacio de preguntas del público. Vamos a comenzar con David Sayed, quien nos va a compartir sus conocimientos sobre el Producto Interno Bruto y el crecimiento sectorial. Bueno, les voy a presentar primero el crecimiento. ¿Está muy alto o está muy bajo? Está un poco alto, por favor. Sí. Primero el crecimiento del Producto Interno Bruto. Ministerio de Economía tenemos discusiones tremendas a través de las redes, algunos quizás nos han seguido, otros quizás no, de que si vamos a crecer o no vamos a crecer a este ritmo o no. Bueno, les voy a repasar qué hizo el Ministerio de Economía en el 2015. Proyectaron 6,5% y crecimos 5,6%, fallaron casi 1%. 2016 volvieron a proyectar 6,3%, sabiendo que habían fallado en el año anterior, y crecimos 5%, fallaron 1,3%. 2017 vuelven a proyectar 6,3% y después ustedes les voy a explicar por qué hacen eso, y vuelven a fallar. En promedio han fallado todas sus proyecciones. En la de este año, lo más seguro que se vuelve a fallar, y más cuando vemos, por ejemplo, en la siguiente gráfica, claramente durante los años electorales, pueden ver, con excepción del año 2004, el año electoral siempre ha sido un año de menor crecimiento que el año anterior. En algunos casos, significativamente de menor crecimiento que los años anteriores. Entonces, obviamente, proyectar 6% este año, a pesar de que está la mina, y bueno saber que hay otras cosas que están, es difícil. Yo les decía al Ministerio de Economía, cuando estuve en el INEC, a Raúl Moreira, le decía: ¿por qué no hacen como hicimos nosotros en el 2004? 2005, nosotros, el 2004 habíamos crecido 6,5%. En el 2005 proyectamos 3,5% de crecimiento. Yo fui donde Catín, le digo: ¿por qué 3,5%? Me dice: porque así no hay forma de que no lo superemos. En vez de estar pidiendo perdón, simplemente es mejor decir vamos a crecer un poco más, o fallamos hacia abajo, que fallamos hacia arriba. Después les puedo explicar por qué yo pienso que está el tema de la proyección excesiva o demasiado alta. El sectorial no nos podemos meter en todos los sectores y no les voy a presentar. Yo voy a tomar la postura de que voy a dejar que Horacio presente las cifras positivas, y yo voy a presentar las cifras de los sectores que no están, o no, más bien les voy a presentar los sectores más importantes. Los puertos están creciendo, pero el año pasado apenas 1,7%. Este primer año, el primer mes del año, 2,6%. O sea, creciendo no al nivel que debiera estar, o que estuvo creciendo hace 5 o 10 años. Algo tenemos que ver ahí. No me da el tiempo para tocar todo. Zona libre, desde el mes de septiembre, se fue a negativo de nuevo. A pesar de que pensamos que había un repunte el año pasado, el repunte no duró, y desde septiembre no ha parado de crecer. Y este año zona libre está decreciendo 14% sus reportaciones. El tema de zona libre es que zona libre pesa fuertemente en el comercio. El comercio es el sector más fuerte de la economía, por ende es difícil crecer fuerte si zona libre y las zonas francas no crecen mucho. Tenemos entonces el sector de la construcción privada, que es el último que voy a tocar, que son los principales sectores: comercio, construcción, transporte, etcétera. Esos son los 3 principales sectores. El sector de la construcción ha colapsado, pero hemos tenido meses donde hemos caído 80% y más de 70%. Esto, obviamente, tenemos que ver qué se va a hacer. En este segmento no nos toca. Aquí están nuestras proyecciones, coinciden mucho con la Cámara de Comercio. Nuestras proyecciones es que vamos a crecer 4,5%. Ustedes pueden ver ahí cómo, a pesar de que hemos puesto la mina a crecer 30%, y que todo depende de cuándo la mina empieza a exportar y cuánto es el valor agregado, es difícil llegar al 5,5%, 6%. La verdad es que no, al final no sé cómo vamos a llegar al 6%. La economía está frenada o desacelerada, digamos, está desacelerada, pero hay sectores de la economía, como hemos mencionado, que están creciendo negativamente. Ahora, yo les pregunto a ustedes,
Levanten la mano cuántos en su sector sienten que la economía está creciendo fuertemente o que está creciendo más que antes. Levanten la mano. O fuertemente. A ver, levante las manos. Uno. Bueno, mi hermana, imagínense. Ella dice que es chiste. ¿Cuántos piensan que la economía va a crecer más de 5 o 5,5 o 6% este año? Levanten la mano. Sí, el viceministro. Ok. Entonces, ese es el tema. Que uno habla en la calle, la gente me dice la cosa está difícil, la cosa está frenada. Entonces, especialmente la economía interna, lo que crece es el canal, etcétera. ¿Cuáles son las reformas que se han hecho en esta administración? Bueno, muchas se han hecho, en efecto, por lo que hablamos en el panel anterior, pero el gran problema es que estas reformas, en vez de mejorar el clima, y no estoy diciendo que los han hecho a propósito, porque realmente en algunos casos se han visto arrinconados, quizás porque... Un aplauso. Aló, aló. Eso es bueno, que se aplican las leyes por igual. A ver, ahora el señor Horacio nos va a ilustrar sobre el tema. Aló. Conclusión, gracias. Es un ejemplo de mi capacidad de brevedad. Bien, buenas noches, encantado de estar aquí. Realmente nunca había visto un debate de esta naturaleza y admirado por la gallardía de los colegas que me han antecedido. Tengo que hacer algunos descargos, algunos caveats, rapidito. En primer lugar, soy asesor del MEF, lo he sido y lo he sido por mucho orgullo, casi 30 años de carrera. En segundo lugar, vengo a compartir con ustedes, no lo que ha señalado David, una visión optimista o tonta de la economía, sino vengo a compartir una visión institucional basada en hechos reales, buenos, malos o feos, pero hechos reales. Lo tercero es que rehuyo la discusión de lo que me parece un falso dilema, mercado contra Estado. Yo creo que son complementarios y que inclusive son necesarios dentro del marco del funcionamiento también de lo que constituye un buen gobierno. Por otra parte, tengo un enfoque dialéctico. Rechazo por naturaleza las afirmaciones que no vienen respaldadas de estadísticas o de razonamiento. Pero hoy hablo a título personal, hago esa salvedad. Adelante. Soy yo. Soy yo mismo. Bien. Los marginalistas en economía es una tendencia. Y hay un chiste que dice, ¿cómo está tu esposa? How's your wife? Relative to what? La economía está fuerte o debilitada relativo a qué? Relative to what? Si lo vemos en términos relativos a los demás países, Panamá ha crecido de forma considerable. Y ha crecido inclusive en forma considerable no por un año, sino por muchos. Aquí apenas se reflejan algunos. En segundo lugar, si lo vemos en términos de PIB per cápita, hemos crecido en el tiempo como Panamá. Y también hemos logrado superar a otros países en términos de crecimiento. Por eso digo, ¿cuánto has crecido, Panamá? Qué grande estás. Si lo vemos en términos del futuro, Panamá se está empezando a proyectar de nuevo como que va a tener un crecimiento por encima del resto de los países, incluso de las regiones. Pero aquí sí hay una gráfica que tiene de todo un poco. Creo que ya se ha señalado en una presentación anterior el hecho de que la economía efectivamente viene cayendo desde poco más o menos desde el 2011 y a partir del 2014 se estabiliza. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Cuál es aquí el ángulo que quiero destacar? No es ese. La línea verde constituye lo que hace un momento el viceministro señaló como el crecimiento potencial. Efectivamente, él dijo que es de 6, de 5.5, yo pongo que es de 6. Más allá de eso, lo importante, lo más relevante aquí es lo siguiente, es que es cierto que la economía en este año entró en un ciclo negativo, pero en otros años anteriores no estaba tan mal. Aún así había un sentido de que las cosas andaban mal. ¿A qué atribuirlo? Lo vamos a ver en la próxima sección. Pero lo que quiero destacar en esta oportunidad es que crecer no es suficiente en sí mismo. Se requiere solidez macrofiscal. Lo hemos logrado. Hemos logrado crecimiento, quizás podamos lograr un poco más, pero no mucho más. A medida que nos vamos acercando al 6-7%, ese es nuestro tope. Lo que creo que tenemos que cambiar es el modelo de crecimiento. No solamente ser sólido, crecer de forma sostenida, sino que ese crecimiento sea incluyente. Y ahí es donde está el gran reto. No en si cayó la zona libre de Colón, o si cayó la producción de aves, o si cayó la producción de cerdos, solamente. Eso tiene una importancia, pero es una importancia más bien de carácter coyuntural. Y me temo que si nos concentramos en lo coyuntural, perdemos de vista lo estructural. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Hay que mejorar la calidad y la eficacia del gasto. Un planteamiento que hace el premio Nobel
CEN, donde señala que hay países como India, como Costa Rica, que con menos crecimiento han logrado mejorar su salud y su educación. Tenemos que buscar la forma de abandonar esa concepción de que tenemos que volver al crecimiento de doble dígito y más bien regresar a la realidad, y es el hecho de que nosotros debemos crecer alrededor de un 6,5%, ya es mucho, y lograr el mecanismo para que ese crecimiento se traduzca en una mayor inclusión. Tenemos que cambiar el modelo de crecimiento, y en ese sentido coincido plenamente con el planteamiento que se ha hecho aquí en este salón: cambiar el modelo. Por ende, también tenemos que crecer a través de nuevos motores de crecimiento. Los señalamientos respecto a zona libre de Colón, construcción y otros sectores, hay muchos estudios que venían señalando desde hace tiempo que esos sectores ya estaban empezando a mostrar serios síntomas de desgaste. Y eso no quiere decir que no se puede impulsar, no quiere decir que no se puede hacer alguna política, pero pretender que en esos sectores está el futuro del país y que esos sectores van a generar la movilidad social que se requiere, la experiencia pasada nos demuestra que esa realidad no es cierta, porque crecieron y aún así hay serios problemas sociales en Panamá. Hay inequidad, persisten graves, serios problemas de pobreza, entre otros elementos. Creo que me sobró tiempo. Muy bien. ¿Lo hice Gracias, bien? Oravia. Muy bien, muy bien. Felicidades. Vamos al siguiente segundo. Bueno, ahora vamos a iniciar con los otros temas para los cuales cada uno de los participantes va a tener 3 minutos para exponer su tema, y el otro expositor le podrá hacer una pregunta directa. Y el próximo tema, y se habla mucho del tema de la deuda pública. Hace poco se publicó la deuda actual del país, y la pregunta viene sobre si la deuda pública y el déficit son muy altos. ¿Qué opinan de la deuda pública y si el déficit es muy alto en este momento? David. Bueno, vamos entonces con este segmento que, por cierto, le toca a Horacio esta parte primero. David, Horacio. Sí. Bien, perdonen la descoordinación. Ok. Bien, hablemos de deuda pública. Y creo que la respuesta es la misma. Relative to what? ¿Relativo a qué? Ok, veamos. Déjame hacer aquí un pequeño aparte. No sé si... ¿Esto tiene luz roja, David? ¿Luz roja tiene? ¿Pointer? ¿No tiene pointer? ¿Cuál? Bien. Si ven el primer, aquí lo que he tratado de hacer rápidamente es poner en contexto la relación que hay entre crecimiento y déficit. Y por eso aclaré al principio que yo no voy a entrar en una discusión bizantina de Hayek versus Keynes, ¿ok? Yo parto del principio middle of the road, que hay un grado de keynesianismo que puede resultar útil y necesario, ¿ok? Entonces, veamos lo que David en algunas oportunidades ha señalado, que durante el 2008 se logró un superávit de 3.5, y es verdad, yo estaba allí en el ministerio y eso fue muy positivo, pero pasa por alto el hecho de que en años anteriores, a pesar de que hubo un enorme crecimiento, también hubo un enorme déficit. Eso hay que tomarlo en cuenta. En segundo lugar, pueden apreciar lo que pasó durante el quinquenio anterior, cuando también tienes lo siguiente: hay a partir de la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal, que se aprueba alrededor del 2010, 2011 aproximadamente, se estabiliza el déficit. Sin embargo, puedes percibir que en ese segundo rectángulo nuevamente se da una situación de moderado déficit, pero también de alto crecimiento. Y ahí sí, desde una perspectiva libertaria, Morales, yo diría, en ese momento no parecía haber la misma justificación de un exceso de gasto público. Se hubiera podido lograr un superávit, sin duda alguna, comparto esa tesis. Y la última etapa es la que hemos vivido ahora. Efectivamente, pueden percibir que hubo una caída seria de 3.7 de la economía, y ese año hubo un déficit de 2%. Por eso digo que todo es relativo, porque la percepción que tenía la gente ese año es que el déficit era enorme, que el Estado estaba incurriendo en grandes gastos, cuando en realidad era el mejor momento para poder incrementar el gasto público. Por otra parte, aquí pueden ver el saldo de la deuda pública, está dentro del límite de lo que establece la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal. Este año fue aproximadamente 3.33. ¿Que podría ser más bajo? Claro. ¿Que debería ser? Sí, podemos buscarlo, pero los mercados consideran en este momento que ese nivel es aceptable, tanto así que nos dieron grado de inversión, nos ascendieron el grado de inversión recientemente, Moody's Baa1. Ok, esto es un tema que ningún político se atreve a abordar y no lo va a hacer, y esa es la ventaja, que yo no me estoy lanzando absolutamente a nada. Y es el hecho de que ha habido un crecimiento, primero que nada en términos relativos al PIB. Ustedes pueden percibir que el gasto total del gobierno central, las transferencias, entre otros elementos,
tienden hacia la disminución en términos relativos. En términos absolutos es otra historia. Y lo otro que se ve aquí es el crecimiento de la planilla. Sí la hay, y es producto en parte de más nombramientos, pero 18% de ese crecimiento es atribuible a nombramientos solamente. 68% es atribuible a leyes especiales. Hablemos las cosas claro. ¿Querían oír la verdad? ¿Para eso pagaron? Bienvenido sea. Tenemos esa realidad. ¿Qué vamos a hacer con ella? Entonces, ¿cuál es la mala noticia? Bueno, la buena noticia es que los mercados encuentran que nuestra deuda es aceptable. La mala noticia es que ya sí llegamos a donde íbamos. Y por ende, el modelo de crecimiento a partir de ahora no puede depender exclusivamente de la inversión pública con gastos públicos, sino que tiene que depender de asociaciones con el sector privado. Por eso no creo en el falso dilema entre la confrontación mercado-estado. Creo que son complementarios. Por otra parte, claro que hay que reducir el Estado. Yo diría, más que eso, hay que mejorarlo. Hay que redefinir dónde está el Estado interviniendo que no debe y dónde no está interviniendo que sí debe hacerlo. Dónde tiene que regular y dónde tiene que desregular. De nuevo, respondo a una visión ecléctica, no a una visión. Gracias, señor Horacio. Ahora, David nos va a exponer el mismo tema sobre si la deuda y el déficit son muy altos para el país. Bueno, muchas gracias, Horacio. En razón del tiempo, vamos de inmediato. Artículo 270 de la Constitución, un artículo olvidado por los abogados y por los técnicos. ¿Qué dice este artículo? En el presupuesto nacional, los egresos estarán equilibrados con los ingresos. Si eso no me suena a balance cero o cercano a cero, no sé qué me suena. Si eso no me suena a cero déficit, no sé qué es. Pero me parece que los próceres de nuestra Constitución, lo que estaban sugiriendo ahí es que no debemos tener estos déficits eternos de 10 años seguidos. 2019 vamos a cumplir el 10º año seguido donde el gobierno no puede balancear la chequera. 10 años seguidos. La última vez que se balanceó fue en el periodo 2006, 2007, 2008. Vamos la deuda. La deuda que creció ligeramente en el periodo 2004-2009, 946 millones, se dispara a 7.287 millones en el siguiente periodo y en el periodo actual va a cerrar con un crecimiento de más de 8.000 millones de dólares. Entonces, obviamente, tenemos un problema de deuda por un problema de déficit. Algunos me dicen, no, es que con relación al PIB, ahora vamos a ver eso. Pero esa deuda que ustedes ven aquí en el 2009, que fue el último año donde yo participé, estaba cerca de ahí, eso incluía los llave en mano, todos. Y además había uno que quedaron 50 millones pendientes de pago en un mes. Eso incluía los proyectos de las empresas públicas, ETESA y de Tocumen. Pero aquí, en esos 26.000 millones, no se incluyen los llave en mano que nosotros hemos estimado, entonces nuestra propia estimación, y esperamos no equivocarnos, 5.000 millones en llave en manos aproximadamente, porque estoy incluyendo la Ciudad de Salud, que no lo veo en los informes. Está el cuarto puente sobre el canal que cómodamente se sacó de las finanzas públicas cuando es un proyecto que licitó el Ministerio de Obras Públicas, pero se sacó del ministerio para poder cerrar el año con el déficit de la ley. Y luego la cuarta línea de transmisión, que no sabemos cuánto va a costar, pero que alguien me dijo que 700 millones, y en total todo eso suma, con las deudas, los bonos que tiene ENA, Tocumen, etcétera, eso suma 9.000 millones de dólares. Si yo sumo todo eso, la deuda pública está en 53% del Producto Interno Bruto. ¿Y por qué la sumo? Porque así estaba en el 2009, cuando el último año donde me tocó participar, o cerca del último año de la administración donde me tocó participar. Entonces, obviamente, si vemos la deuda PIB, bajó 22.3 puntos porcentuales del 2004 al 2009. Bajó 4%, 5 veces menos en la siguiente administración. Pero en la administración actual, deuda PIB subió. Entonces, yo pienso que nosotros debemos aspirar a tratar de mejorar nuestra calificación y a ir reduciendo la deuda, como Chile, que llegó a un punto que tenía deuda de menos del 15%. Así que muchas gracias en esta sección. Gracias David. Señor Horacio, ¿usted tiene alguna pregunta para el señor David? ¿O seguimos? No, en realidad más bien tengo un comentario, estoy de acuerdo con él. Si hay una posibilidad de reducir la deuda, creo que debemos hacerlo. Lo que no podemos tampoco es, en sentido contrario, plantear que la situación es de un desequilibrio total y de que el país está en ruinas, porque no lo está. Okay, es un comentario entonces. Okay, gracias.
Vamos al próximo tema, desempleo e informalidad. Señor Estriví, le toca 3 minutos para comentar sobre el tema. ¿Verdad? Vale. Sí, lo que estamos haciendo es alternando para que haya justicia social en este debate. Así que me lo baja un poquito, por favor. Gracias. Aquí está. Desempleo, informalidad y pobreza. Rápidamente, 3 minutos. Vemos que el desempleo ha estado aumentando. Esta economía, como está diseñada, y no nos toma el tiempo para explicar el gran problema, cuando no crecemos al 6%, el desempleo empieza a aumentar. Tenemos varios años no creciendo por debajo del 6% y eso es lo que ha empezado a ocurrir. Pero en efecto, me gustó la presentación del viceministro, que fue claro, de que desde el 2011 viene la desaceleración. Desde el 2011 no se dio, fue en el término. Ellos heredan ya una desaceleración. También heredan una resaca, que en eso también lo voy a reconocer. Esta administración heredó una resaca de los excesos de la administración pasada. Y esos excesos obviamente tarde o temprano afectaban la economía. Vemos que voy a irme a la informalidad. La informalidad que bajó 10.2% en el periodo 2004-2009, no punto porcentual, sino por ciento, siguió bajando 7.1% en la siguiente administración, aunque viró curso a partir del 2012, como vimos, y ahora ha empezado a subir la informalidad. No nos da tiempo para ver las razones por qué, pero en efecto. La pobreza ha bajado, en efecto, eso es positivo, pero el problema es que ha bajado 4 puntos porcentuales, 3.9 si no me equivoco, por razón de los subsidios. Y sabemos que eso es insostenible. Por ejemplo, en la comarca Nove, estamos hablando de 66 a 80% la diferencia sin subsidios y con subsidios. En Colón se duplicaría la pobreza si retiramos los subsidios, pero sabemos que esos subsidios no están creando desarrollo, porque no estamos enseñando a pescar y estamos dando el pescado. Y sabemos que ese modelo no funciona. No ha funcionado y no va a seguir funcionando. Tenemos que transformar esto, como lo hizo la ciudad de Nueva York, en un modelo de que en vez de dar subsidios, vengan ustedes a trabajar. Así enseñamos la lección correcta de que aquí uno se gana el dinero trabajando. Usted le damos a $200 para venir a trabajar 10 horas aunque sea. Porque es hora que la gente trabaje por lo que se gana, no que regalemos todo lo que no es nuestro. Lo que es nuestro lo regalamos, pero lo que no es nuestro no lo podemos regalar. Que ese es el grave problema. Regalando lo que no es nuestro no me parece. Yo pienso que es un momento de evaluar estos programas de subsidio. Y yo tampoco estoy corriendo para ningún puesto público, porque con esa, pero es que es lo justo. Y la conclusión es que me gusta lo que presentó el viceministro de que han mejorado las inversiones en Darién, por ejemplo, lo pueden ver ahí en la gráfica, pero todavía hay comarcas, por ejemplo, la comarca Cuna tiene la inversión 9.2 veces menos que la provincia de Panamá. Y ahí es donde está la desigualdad. La desigualdad la está creando en buena medida la inversión pública. Invertimos tremendamente per cápita, es esto, tremendamente per cápita en la ciudad, donde ya hay gran parte de la riqueza, y en las comarcas nos hemos olvidado de manera per cápita de las inversiones. Esto hay que empezar a reversarlo, por mí, que se invierta más en las comarcas per cápita y más en las provincias pobres, como se ha hecho con Darién muy bien. Eso sí, felicito a la administración en el Darién. Y no quiero cerrar, ya que tengo unos segundos más, sin acabar para felicitar al viceministro y a Horacio por haber logrado el aumento en el grado de la inversión de la calificación. Así que les pido un aplauso para ellos y cierro en esta vuelta. Gracias, David, por tus enérgicos comentarios. Horacio. No, te toca tu porción. Ahí está. No, sigue, siguiendo. Esa era la mía. Gracias. Bien, aquí podemos apreciar una gráfica que establece la correlación que hay entre dos variables que son tasa de crecimiento y tasa del desempleo. Creo que David lo anuncia con absoluta claridad. Hay una relación inversa, como decimos en economía, tal que a medida que cae el crecimiento aumenta el desempleo y viceversa. Sin embargo, podemos apreciar aquí que la tendencia reciente pareciera ser a que se estabiliza el desempleo. Y yo no niego que hay desempleo, inclusive no niego que ha aumentado, en efecto, pero para ser realista aumentó en 1/10. El problema no es tanto como la falta de empleo, la generación de empleo, es crear empleos de calidad. Y en ese sentido siento que los candidatos
Lamentablemente no están diciéndole a todo el mundo la verdad. Cuando dicen voy a generar 400.000 empleos, vas a tener que importar gente porque no hay suficiente gente para emplear. Entonces, parte del problema aquí efectivamente es que hay empleo. Pero como verán, el empleo no es el de mayor calidad y eso ha conducido a una situación muy delicada. Y esta es la tesis que yo presento a ustedes respecto de por qué Panamá no se siente el crecimiento, aunque lo hay. Y ahora cuando no lo hay, claro que se siente menos. La razón es de carácter estructural. Obviamente que la desaceleración ha afectado el nivel de ingresos y por ende el consumo. Estas rayas aquí representan lo azul, crecimiento económico, la raya roja representa el consumo, como ustedes pueden ver, y la otra raya representa el crédito. Lo que ha pasado en esta última etapa es que, de nuevo, el consumo ha sido oscilante, fluctuante, pero en esta última etapa ha experimentado una seria caída y lo que es peor, el crédito ha seguido creciendo, ahora se ha moderado más. Entonces no es solamente un tema de que el ingreso como tal, la masa salarial como tal no ha aumentado, sino que encima ha aumentado el endeudamiento privado. Entonces, eso es consecuencia de un factor subyacente muy importante, que es la productividad. La productividad laboral en Panamá es pequeña y eso es producto de la falta de innovación, falta de educación, falta de tecnología. Y es allí donde tenemos que enfocarnos. No solamente crear empleos, sino que los empleos que tenemos sean mejores, que agreguen valor, que se fundamenten en tecnología, blockchain, fintech, nuevos servicios, nuevos motores de crecimiento. Eso es lo que hace falta. Y con todo respeto, olvidarnos por un momento de que aquí lo que tenemos que hacer es volver a seguir construyendo donde no hay lugar más para construir. Entonces, esto es lo que refleja el porqué esta asfixia literalmente de la gente, de que el crecimiento no se siente. No solamente ha habido una desaceleración, sino que la retribución al factor de la mano de obra ha venido disminuyendo. Y sí, hombre, sí, yo sé que suena como socialista, qué horrible. Eso está mal, eso genera inequidad. No tengo ningún problema en decirlo, porque ahora voy a hablar bien del mercado, me puedo hacer lujo. De las dos cosas, de escoger lo mejor. Hay una situación tal entonces que donde los sectores donde más se transan los bienes finales, es decir, los bienes que típicamente consume un consumidor, valga la redundancia, han sufrido una seria caída, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el periodo 2007-2012, el valor agregado era de casi 827.000 de esos sectores, que incluyen inmobiliarias, hoteles, comercios. Eso ha caído apenas a 419 millones en forma acumulada. 419 es obviamente una cifra muy inferior a la anterior, en millones de balúas, por supuesto. Entonces, en realidad, lo que tenemos aquí que enfrentar no es solamente un tema de empleo como tal, sino promover un crecimiento más incluyente, estimular un mayor potencial de crecimiento a través de innovación y obviamente mejorar la educación, lo cual nos lleva al punto de qué hacer con respecto al tema de las leyes especiales, ¿no? Que es algo que vamos a discutir en la próxima etapa. Quédate ahí, Horacio, Okay. Porque vamos a continuar contigo en el próximo tema de la ley de evasión fiscal y las listas grises. Bien, a ver, vamos a poner algunos hechos en perspectiva. Esta era la realidad de Panamá en el 2016, cuando aquí en esta sala se ha afirmado que otros países no cumplen lo que a Panamá se le pidió. Tengo que decir con mucha pena, no es cierto. Este cuadro demuestra que uno de los pocos países que no estaba cumpliendo era Panamá. Eso no quiere decir que no hay ciertas cosas, algunas excepciones y algunas variantes, pero alguien habló en esta sala de la necesidad de cumplir estándares mínimos y eso lo hemos logrado y no lo estábamos haciendo. Y en la charla ayer de Jan Castillero, que se ha elogiado hoy como un gran abogado en esta sala, hay que decir lo que también señaló él, y es que Panamá trató de quedarse atrás y el precio, la factura que ha pagado Panamá es enorme como consecuencia de que la política que se definió en ese momento era no cumplir porque pensaba que era lo que nos convenía a largo plazo. Bien, ¿qué ocurre? En 2016 Panamá está en un nivel de non-compliance ante la OECD con respecto a Marshall, solamente comparable con Marshall Islands. Mira la cantidad de otros países que sí cumplen. Por otro lado, este es Panamá en el 2018, compliant. Entonces, es importante poner esto en perspectiva cuando se habla de que Panamá es el único país que acosan y que bulean y que no tiene soberanía. ¿Qué tendríamos que decir con respecto a lo que dicen las constituciones de esos países? ¿Tampoco tienen soberanía? Se ha mencionado que, por ejemplo, Panamá es el único que le aplican el hecho de que el delito fiscal es un precedente de lavado de dinero. No es cierto. Todos los países de la región, todos sin excepción Uruguay, tienen la misma disposición. Cierto es que, y además lo cumple Luxemburgo, Hong Kong, que se ha mencionado como ejemplo, Holanda, Luxemburgo, Irlanda. Y efectivamente, Estados Unidos no lo tiene. Pero de nuevo, entonces me comparo a Estados Unidos como me conviene, porque cuando no teníamos ley de penalización se decía, bueno, ¿por qué tenemos que tener eso? Tenemos que hacer como Estados Unidos, pero Estados Unidos sí lo tiene. ¿Qué es la excepción? Por supuesto. Pero entonces, ¿qué? Lo que vamos a ir es pasando del mundo al mundo diciendo,
esta es la excepción, yo quiero ser igual a ti, quiero ser igual a ti, quiero igual a ti, por ende yo voy a ser la gran excepción que recoge todas las excepciones del mundo. Eso es más o menos el planteamiento, creo que es irreal. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha hablado de que ha tenido impacto las listas. Afortunadamente no lo ha tenido, o al menos no en forma generalizada. Prueba de ello, grado de inversión. Tenemos también el ENVI, que lo vemos allá abajo, que es una forma de medir el nivel de riesgo. El instrumento de Panamá es altamente seguro, y todo esto se logra a pesar del gran caos que desató el Panama Papers. Y la pregunta que yo me hago ahora, y la hago a ustedes en esta sala, más allá de los impactos que pudo haber tenido o no en Panamá en algunas variables, quizás pudo, ¿cuál habría sido el impacto que hubiera tenido, no sobre esas variables, sino sobre el resto de la economía, si Panamá se hubiera cruzado de brazos y no hubiera avanzado en el sentido de acordar lo que ha acordado? Se llama costo de oportunidad en economía. Inversión directa extranjera, otra muestra de que hay todavía confianza en el país. Estrategia, en lo internacional coincido, hay que capitalizar con este nuevo escenario para promover el registro de empresas que sí cumplen con los debidos procesos. Además de eso, también hay que salir a vender la imagen de un país alineado. Ahora sí, ¿qué vamos a salir a vender después de Panama Papers? Nadie quería saber de nosotros. Seamos francos. Además de eso, Panamá ahora sí está en capacidad de ofrecer la atracción a la inversión directa extranjera con normativas que son kosher con respecto a esos organismos internacionales y a cambio de generar sustancia. Se habló hace un momento de que no hay que verlo en términos de lo que ellos nos piden, lo que le conviene al país. Y al país lo que le conviene es atraer inversión directa extranjera que genere sustancia y que transfiera valor. Y todavía tenemos un leeway, tenemos un margen para poder ofrecer ciertos incentivos fiscales. A nivel nacional hay que continuar reforzando la institucionalidad y la aplicación de los acuerdos. Gracias. Gracias, Horacio, por tu participación. Y ahora, antes que hable David, les recuerdo que cualquier pregunta que tengan, tienen unos papelitos blancos enfrente y nuestra asistente pasa a recogerlos para cualquier pregunta que tengan para el final del panel. David. Bueno, vamos, 3 evidencias les voy a mostrar sobre el impacto económico. Y se nos fue el fulo. Aquí está el fulo. Aquí está. Ok. No tuvo chance en el receso. 3 evidencias les voy a mostrar del impacto económico de las listas grises. Y el panel creo que ilustró mucho, así que no nos toca ver esa parte. Estoy hablando del impacto económico, que es lo que nos toca ahora. El colapso de las sociedades anónimas. Colapso total de la venta de sociedades anónimas. Ahí podemos ver que desde el 2016 no han visto ningún mes, ningún periodo positivo. Unas caídas de 35, 37%, por eso hablo de colapso. Unas caídas abismales en la venta de sociedades. Y la gente piensa que, bueno, sacrifiquemos en el altar de la patria, lo he escuchado. Eso nada más son los abogados, 2% del PIB. No, esto es falso. Yo he hablado con banqueros que me dicen, no me están trayendo los abogados los negocios para la banca. He hablado con hoteles que me dicen, mi hotel ha bajado la ocupación porque aquí venía todos los empresarios de Sudamérica, se reunían con su abogado, se reunían con su banquero, se quedaban una semana. Ese es el turismo que teníamos aquí, turismo de ciudad y de negocio. Ese turismo se ha secado, cayó 5% el año pasado, si no me equivoco. Entonces tenemos un problema de que esto ha afectado muchos otros sectores. Y el tema de las listas grises y el problema de Panama Papers nos ha bajado 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, una caída de 15% de los depósitos extranjeros en el Centro Bancario Internacional. Algunos dirán, bueno, y si no hubiésemos hecho nada hubiera sido peor. Sí, pero yo no estoy discutiendo, creo que eso lo discutieron a saciedad en el panel anterior, sino que hay formas de hacer las cosas y hay otras formas de hacer las cosas. Cuando la OECD nos pide que hagamos 10, nosotros hacemos 20. Nos pide que hagamos 20, hacemos 30. Y no nos piden que lo hagamos con exceso de burocracia. Ahora mismo, para ustedes comprar un auto, tienen que llenar un formulario para compra de auto, llenar el formulario de la póliza de seguros del auto, llenar el formulario del banco donde estás haciendo la transacción bancaria, si te da un préstamo y abriendo una cuenta, y probablemente llenar otro formulario por cualquier otra cosa que salga por ahí. El abogado tiene que llenar un formulario si te asesoró, el contador tiene que llenar su formulario si. Y por cierto, en un banco, si en una semana tú retiras $10,000, que hoy en día no es nada, $10,000 hace mucho compraban, hace unos 40, 50 años compraban una casa mala, hoy en día no compran, pero ni siquiera un carro, no compran un carro mediano. Entonces estamos hablando de $10,000. Si haces 3 retiros de $4,000, te reportan
a la UAF, como que eso fueran cientos de miles de dólares. La estrategia, bueno, ya se ha hablado, pero yo pienso que nosotros podemos cumplir sin exceso de burocracia. ¿Por qué cada vez que yo hago una póliza nueva, mi corredor que le digo, pero saca la información que está ahí, llénala tú? Y me dice, no, tú tienes que llenarla y tienes que firmarla. Tienes que enviarme de nuevo el formulario. El banco le digo, pero si él ya le di no, me la tienes que volver a llenar. Hagamos un repositorio centralizado, automático, y como la PC, uno le da autorización a las instancias a que vayan a revisarlas. Y por último, el tema de la evasión fiscal. El tema de la evasión fiscal, el tema de la evasión fiscal queda, y no sé si aquí lo tengo, sí, aquí lo tengo. El tema de la evasión fiscal, se nos vendió que solamente 81 multimillonarios pueden ser considerados bajo el tema de evasión fiscal. Pero primero, eso quedó como el delito fiscal, 300.000 el umbral. Pero para que te persiga el Ministerio Público por lavado de activos, no hay umbral. No hay umbral. Desde $500 de supuesta defraudación, te vas a... Gracias, David. Un aplauso. Un aplauso para ambos panelistas por una excelente presentación. Ahora viene un pequeño espacio, antes del espacio de preguntas, nada más un pequeño espacio de 60 segundos, donde Horacio tiene la oportunidad de hacerle una pregunta a David y David tiene el espacio para hacerle una pregunta a Horacio. Tienes 20 segundos para hacer la pregunta y David tiene 20 segundos para contestarla. Horacio. Bueno, mi pregunta es clara y directa. Te la hice por Twitter y me dijiste que me la ibas a responder hoy. Bien sencillo. Con mucho ¿Tú serías gusto. partidario de echar todo lo que se ha firmado con la OSD, Gafi, con Estados Unidos, dejarlo sin efecto? Bueno, eso sería imposible y definitivamente que no. Lo que sí soy partidario es que modifiquemos los excesos de normas internas que no nos han pedido, que las modifiquemos, las hagamos más automáticas, más flexibles y más amistosas al clima de negocios. O sea, una cosa es lo que nos han pedido y otra cosa es lo que nosotros hemos hecho. Y eso así en evasión fiscal. Gracias, David. Ahora David tiene la oportunidad de hacerle una pregunta a Horacio. Horacio, ¿tú piensas que el negocio de sociedades anónimas, Patricia, el negocio de sociedades anónimas no lo debemos defender, debemos dejar que desaparezca o sacrificarlo en el altar de patria porque es un negocio que bueno, habían algunas personas que usaron mal el sistema? No, al contrario. Yo creo que todavía hay un gran potencial. Y yo lo vería más en términos de un modelo que sea más ganar-ganar. Un modelo en donde traemos, a través de incentivos fiscales kosher, podemos atraer empresas que son especialistas en innovación, en tecnología, y que encima, si nos pueden dar algo de impuestos, mejor. Porque yo sí parto de la base que se planteó en el debate de que hace falta impuestos para desarrollar bienes públicos. Estoy de acuerdo con Morales en ese aspecto, en otros no Morales, pero en ese estoy totalmente. Gracias, un aplauso para ambos panelistas. Tenemos un pequeño espacio de 5 minutos para preguntas. A ver si alguien tiene alguna pregunta en la sala. Sí, levantan la mano y levanten la mano. Acá, ahí al final. Si quieres darnos una pregunta tú. Bueno, yo voy a hacer la misma pregunta que le hice al panel anterior, y es que para que esto quede en un plan de acción, porque si nos quedamos así en la nebulosa, ¿verdad? Estos paneles son muy buena idea para enriquecernos con conocimiento, pero el conocimiento no sirve si no se aplica. Entonces, la pregunta que yo le haría a ambos es, estamos en vísperas de un nuevo gobierno a empezar. Si ustedes tuvieran la oportunidad de manejar el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿qué harían igual que el gobierno pasado y qué harían diferente? Y podemos empezar con Horacio. Mira, en forma general, yo no creo que eso sea posible, pero sí tengo una recomendación. Yo creo que el problema en Panamá realmente es la necesidad de, y en eso coincido con lo que se ha señalado, institucionalidad, Estado de Derecho, respeto a la propiedad privada, entre otros elementos. En cuanto al MEF en particular se refiere, creo que hemos hecho una gran gestión, pero estamos débiles en un aspecto, y es en la parte del desarrollo de políticas económicas. Siento que no de ahora, sino de hace varios quinquenios,
no es el error, sino el enfoque esencial del ministerio ha sido fiscalista, presupuestario. Cuánto entra, cuánto sale, cuánto es la deuda, cuánto me va a ingresar y cómo lo voy a asignar, descuidando el elemento de las políticas económicas. Yo creo que esto es una necesidad primordial. Pero más importante que política económica es la necesidad de promover consensos. Y yo creo que dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, una de las prácticas debe ser empezar a adoptar reformas a la economía que son difíciles, que son grandes retos, pero que por ende exigen un gran liderazgo y facilitación de consenso. Esa sería la prioridad. ¿La misma pregunta? La misma pregunta. Sí, yo lo que haría sería, comenzando, cerrar todas las planillas 080 y 172 de inmediato, comenzando con la Asamblea Legislativa. Porque eso poder lo tiene el Ministerio de Economía. No es cierto que ellos se autoaprueban los presupuestos. Sabemos que en este país el Ministerio de Economía tiene el control prácticamente total y absoluto del presupuesto. Y si a mí me tocaría, les quito esas partidas y no se las renuevo. Como no queda más tiempo, quedaría en eso. Gracias, David. Aquí hay una pregunta muy interesante. A ver, dice, el mundo cambió. ¿Creen ustedes que si Panamá disminuye los impuestos a inversionistas extranjeros o firma tratados de doble tributación, volveríamos a ser competitivos? Voy a repetir la pregunta. ¿Creen ustedes que si Panamá disminuye impuestos a inversionistas extranjeros o firma tratados de doble tributación, volveríamos a ser competitivos? Comenzamos esta con David. Sí, no entiendo mucho la pregunta porque Panamá ya es bastante amistoso a la inversión extranjera y el tema de territorialidad es el que aplica. Yo sí creo que tenemos que bajar nuestra tasa de impuestos que sea más competitiva con Miami. Nuestra competencia principal es Miami. Y si un inversionista viene aquí a hacer un negocio, va a pagar 25% de impuestos sobre la renta, pero en Miami va a pagar 21%. ¿Y en Inglaterra? 21%. Entonces no podemos competir con un sistema educativo débil y con todo lo demás que está en déficit si nuestra tasa es superior a la de un país que tiene todo lo demás superior a nosotros. Y el famoso esquema de costo de vida, ya Panamá no es más barato que Miami, como muchos de ustedes saben. Entonces la tasa tenemos que bajarla por debajo de lo que tiene Miami y ahí hay que ver cómo se va a hacer, pero eso se tiene que hacer. Bueno, en primer lugar, sí, obviamente, lo acabo de señalar, creo que los incentivos fiscales constituyen todavía una herramienta legítima, provisto que haya una contraprestación de lo que la OECD denomina como sustancia, es decir, que transfieras valor, que crees empleo, entre otros elementos. Por otro lado, hombre, yo me inscribo en esa postura que ha mantenido el Fulo y David, entre otros libertarios, de que bajen el impuesto, empiecen por mí, por favor, lo tengo demasiado alto. Pero eso te deja a ti con una gran pregunta, con una gran interrogante. ¿A quién se lo vas a subir? Porque para flatearlo tienes que bajarlo y también tienes que subirlo a un grupo enorme de personas y grupos en este país que están exonerados, lo que representa un gran sacrificio fiscal que no es el único mal, sino que también induce enormes distorsiones económicas y rigideces económicas que impide que haya una verdadera movilidad de los recursos y que los recursos se orienten en función de la economía de mercado. Ahí soy libertario. Gracias, Horacio. Quedan dos preguntas y lo que voy a hacer por cuestión de tiempo, una para Horacio y otra para David. La penúltima pregunta. ¿Qué medidas recomendarías para preparar a Panamá para facilitar la entrada de la economía digital? ¿Qué medidas recomendarías para preparar a Panamá para facilitar la entrada de la economía digital? No quiero sonar legalista, pero yo empezaría por una ley, por un marco general. Creo que en Panamá hay un muy bajo nivel, Internet hay una alta penetración, pero veo una poca facilitación de la economía digital. Creo que empezaría por allí, creo que el Fulo lo mencionó, blockchain, fintech, son todos elementos que contribuyen a la innovación y que vienen tarde o temprano, y no solamente tienen aplicación al sector privado, el sector público está utilizando con gran éxito en otros países
blockchain para el tema de registro de propiedades, entre otros elementos. Hay que buscar, por ende, una simplificación, una mayor eficiencia y definitivamente y en ese sentido yo discrepo un poco de la visión de que tenemos que volcarnos nuevamente hacia la industria y hacia la agricultura. Yo creo que esos sectores puede ayudársele y puede apoyársele, pero no a costa de afectar a otros. En ese sentido, yo diría que una de las ventajas de un sistema tributario más flat es precisamente que cada sector se oriente hacia donde debe orientarse de acuerdo a las señales de mercado. Y el Estado puede intervenir y coadyuvar con el mercado, sentándose con los sectores, tratando de invertir en aquellas, por ejemplo, profesiones de futuro, y tratando de dar algún tipo de subsidio a estudiantes que estudien ingeniería para el desarrollo de plataformas electrónicas, entre otros elementos. Ahí hay una clara conciliación mercado-Estado. Gracias, Horacio. Y terminando, me gusta porque estamos terminando con cosas positivas y qué vamos a hacer. Y esta última pregunta, que también es algo que hacer, ¿cómo podemos seguir atrayendo inversión extranjera directa cuando nuestros beneficios pueden ser tomados como incentivos de lavado para otros estados? Repíteme esa pregunta, por favor. ¿Cómo podemos hacer para seguir atrayendo inversión directa extranjera cuando algunos de nuestros beneficios pueden ser tomados como incentivos de lavado para otros estados? Bueno, yo sí en eso estoy de acuerdo con Horacio y otros, que competir por bajos impuestos, a pesar de que tenemos que ser competitivos, no es lo que nos va a atraer la inversión, porque las zonas francas hay en todos lados. Ya Colombia va a abrir una, Honduras creo que tiene un plan de abrir otra. Hay zonas francas por todos los lugares del mundo, de cero impuestos. Eso es lo que no es lo que va a atraer inversión. El problema de la inversión, y le podemos preguntar a las sedes multinacionales, y le podemos preguntar a las empresas que ya tienen años de estar aquí, el problema no es los bajos impuestos. Ellos estarían dispuestos a pagar más impuestos si le arregláramos, uno, el sistema judicial, porque cuando caen en un problema de un conflicto o una disputa con un particular o con el Estado, que Dios los agarre persignados, porque se van hasta 10 años en la sala tercera, en el caso cuando es administrativo, o años en las cortes civiles, y no logran encontrar justicia. Ahí tengo un cliente que le tocó ver un tema laboral, no quiero entrar en el detalle, pero años en esto, y al final en un caso de un señor que fue a trabajar ebrio, lo despidieron y fallaron en contra del despido, un reintegro al señor que había ido a trabajar ebrio y salarios caídos y todo incluido. Entonces el tema es judicial porque era claro que la empresa, creo que era un causal correcto, pero no sé qué pasó ahí. Entonces el problema de entrar en el sistema judicial nuestro, Dubái y Singapur lo hicieron. Si usted tiene una disputa en Dubái o en Singapur, usted no va a irse, lo que me decía un técnico internacional, me dice, tú no te vas a ver en una corte de los cangarús, no. Tú vas a ir a una corte internacional o a una corte distinta donde puedes dilucidar estos temas de derecho internacional, porque obviamente aquí va a ser muy difícil que un inversionista logre su propósito. Yo creo que hay que competir por tasas, pero no tasa cero. Eso no es lo que nos va a dar inversión. Le tenemos que arreglar el sistema judicial y otras cosas, obviamente, como burocracia. Bueno, yo quiero pedirles un gran aplauso a todos los panelistas. Se me quedó algo, Perdón. Sí, yo, en vista del debate, yo traje un papel aquí, que es, quiero mostrárselo, Horacio quiso, pero no hizo. Mentira, eso es broma. Un aplauso a todos los panelistas. Gracias a todos. Excelente